Que Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Así como está puesto de pie, vamos a hacer una oración para poner nuestras vidas en manos de Dios. Padre, te damos gracias esta tarde de domingo que nos permites estar en tu casa para celebrar de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Y hoy pedimos, Dios, que el consejo de tu palabra venga a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, que podamos obedecer la instrucción de tu palabra, que podamos ser desafiados por la misma para vivir en fe, para encontrarte a ti a través de la Escritura y que puedas bendecir nuestro espíritu y nuestra alma a través de ella. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú seas quien hable a nosotros, quien nos ministre con el poder de tu Espíritu Santo y con el poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Quiero invitarlo a que vaya conmigo en su Biblia al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra de Dios, primer libro de Reyes, capítulo 17, el verso 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gracias, papá. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Verso 4: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Verso 7: pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Quiero compartir en esta tarde con usted este tema, tiempo de cuervos. Así le puse a este mensaje, tiempo de cuervos, porque esta parte de la historia que está en el Antiguo Testamento nos enseña principios muy interesantes. Y aunque se ve medio tétrica la imagen, porque los cuervos como que dan esa apariencia de terror o algo tenebroso, pero la Biblia habla algo bien impresionante acerca de estos animales. Ahorita vamos a ver un poquito más en profundidad, pero quiero compartir esto con ustedes, tiempo de cuervos. Mire, la Biblia enseña que en el contexto en el que Israel está atravesando o viviendo durante ese momento, está arruinado en todos los sentidos a causa de un rey perverso. El rey que estaba gobernando en el tiempo en el que Elías aparece, este hombre de Dios, se llamaba Acab. Y Acab era, aunque era de la nación de Israel, las intenciones que tuvo Acab, los propios planes que tuvo Acab, la mujer que tuvo Acab, lo alejaron de Dios. Y para este tiempo en el que nos encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, el ambiente de la nación de Israel era desolador, era complicado, la nación vivía momentos muy difíciles, pero esto me lleva a ver uno de los principios más elementales que encontramos dentro de la palabra. Mientras más desalentador y más drástico sea el panorama, mayor será la bendición y la respuesta de Dios en los tiempos difíciles. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Mientras más difícil, mientras más desalentador, mientras más drástico sea la situación, mayor será la bendición y la respuesta de Dios en medio de esos tiempos. El rey Acab era un rey que se había desvirtuado, que se había alejado. Mire, la Biblia enseña que su padre había reinado sobre Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 25, dice que Omri, el papá de Acab, había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y luego menciona una característica, esta palabra dice: peor que todos los reyes que le antecedieron. Omri, el papá de Acab, se había equivocado, se había alejado de Dios, había llevado a la nación a situaciones muy difíciles porque había hecho las cosas ajenas a la voluntad de Dios, porque había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y luego dice la palabra que nadie antes de Omri había hecho tal gravedad. Pero mire lo que la palabra enseña. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá.
Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego vea lo que dice la palabra: más que todos los que reinaron antes de él, incluyendo a su padre. Más que todos los que reinaron antes de él. Y esto me lleva a entender, hermanos, que siempre se puede estar peor. Los reyes se habían equivocado y aparece Omri en la línea después de que el reino se divide, y mientras el reino está dividido, a Omri le toca reinar, y Omri se equivocó más que todos los reyes que tenían antes de él. Pero después de Omri viene Acab, hijo de Omri, y Acab hace lo malo ante los ojos de Jehová, peor que su papá y peor que los que antecedieron a su papá. Y me lleva a entender que siempre se puede estar peor, pero también entiendo a la luz de la palabra que siempre habrá una oportunidad para marcar una diferencia cuando las cosas están peores. Porque por un lado tenemos a Acab, el rey más malo de todos los tiempos hasta ese tiempo, y por el otro lado aparece un hombre de Dios, aparece el profeta de Dios, aparece Elías. Por un lado Acab y por el otro lado está Elías. Y la historia de Elías comienza de una manera interesante. Porque cuando llegamos a la palabra, de forma abrupta aparece en la historia como la voz de Dios en medio de los tiempos difíciles. Allí aparece Elías. El rey más malo de todos los tiempos está gobernando, y de pronto, en medio de transiciones de monarcas, en medio de problemas y de situaciones complicadas, aparece un hombre. Y me llama la atención porque si usted se fija en el Antiguo Testamento, una de las formas en las que se presentaban las personas, inclusive hasta el Nuevo Testamento, en relación a nuestro Señor Jesucristo, eran las genealogías. Porque la genealogía hablaba de dónde venía, y el hablar de dónde venía daba el peso de la persona que era. Viene de tal familia, procede de tal familia, viene de este linaje, por eso es reconocido. Y para el pueblo de Israel y para la nación y para las personas que vivían a los alrededores, la genealogía era algo bien importante, porque hablaba de dónde venías y quién eras. Ese era el currículum, esa era la carta de presentación ante las personas. Pero cuando llegamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, la nación enfrenta situaciones complicadas y aparece Elías sin genealogía. Aparece un gran hombre sin una gran presentación, sin currículum, sin referencia, sin saber de dónde viene, sin saber quién es. Y aparece Elías en ese momento, pero con una característica que lo diferenció de cualquier otra persona, sobre todo del rey que gobernaba en ese tiempo. Porque Elías se presenta delante del rey y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y aunque Elías no tenía una carta de presentación o una genealogía que lo acompañara o que le diera peso, esta sola palabra y esta referencia le daba todo el peso que necesitaba para presentarse como el hombre de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dicho sea de paso, Elías significa Jehová es mi Dios. Entonces, esta es la historia. Un gran hombre sin una gran presentación aparece para decirle al rey más malo de todos los tiempos que venía un momento complicado para toda la nación. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, dice el verso 1, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto es lo que le dice al rey más malo: no va a haber agua. Por mi palabra no va a llover en los próximos años. Y es necesario explicarlo a manera de contexto. Sin agua no hay forma de producir alimento. Sin agua no hay forma de que la nación tenga sustento. Los animales necesitan agua para subsistir, la cosecha necesita agua para producir, la cocina necesita agua para cocinar, y sin agua, sin lluvia, los ríos se secan, los arroyos se secan, la provisión escasea, los animales se mueren, la cosecha no produce, y entonces empieza el problema del hambre para las personas. Esa era la palabra. Y cuando nosotros vemos, nos damos cuenta de que esta es una palabra de castigo de Dios a causa del pecado de Israel. Pero hay verdades prácticas para usted y para mí en medio de esta enseñanza. Entonces, Dios le dice a Elías, verso 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Verso 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y aquí es donde me quiero enfocar en la historia, porque probablemente usted pueda estar de acuerdo conmigo que es fácil obedecer a Dios y esperar en Dios cuando la instrucción de Dios es razonable, cuando la instrucción de Dios no presenta fallas en mi lógica,
Cuando Dios me pide que haga algo y es razonable para mí, no hay falla en mi lógica de entenderlo y de hacerlo, entonces sin ningún problema yo puedo obedecer la instrucción de Dios. Pero cuando la instrucción de Dios sobrepasa mi entendimiento, cuando la instrucción de Dios sale de mis tradiciones, cuando la instrucción de Dios va por fuera de mis métodos, entonces aparecen las dudas, aparece la incertidumbre y uno hasta se puede cuestionar y decir, ¿realmente será Dios el que me esté pidiendo esto? ¿Realmente eres tú el que me está pidiendo que yo haga esto? Y cuando yo llego a este punto, mis hermanos, me pongo a pensar, esta es mi imaginación y mi pensamiento, ¿por qué Dios no lo pudo haber mandado a un lugar normal? Viene un tiempo difícil para la nación a causa del pecado de la nación. Entonces Dios habla al profeta Elías y le dice, Elías, ve con el rey Acab y le vas a decir que no va a llover en los próximos años por tu palabra, palabra que tiene mi autoridad porque tú eres mi profeta. Entonces Elías va con el rey y le dice, no va a llover, prepárate porque los próximos años va a haber escasez, va a haber hambre, va a haber una situación complicada a causa del pecado de Israel. Y cuando yo veo esto, yo me imaginaba y decía, Dios pudo haber mandado a Elías a un lugar normal, a un lugar con provisión. Y me lo imagino así, que en la escritura hubiera dicho, Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en la casa de Jehú, porque yo le he dado provisión para que los dos tengan que comer durante todo el tiempo que dure la sequía. Durante todos los años que no llueva, yo he provisto a Jehú para que él te alimente, para que tenga él, para que tengas tú y para que tú no te preocupes. Cuando yo llego a este punto me pongo a pensar, ¿por qué Dios no lo manda a un lugar normal? ¿Por qué Dios no lo manda a un lugar con provisión? No, la Biblia dice que Dios manda a Elías a un arroyo donde no hay forma de alimentarse, hay agua pero no hay alimento. Y surgen las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué Dios obra de esta manera? ¿Por qué el misterio en los caminos del Señor? Y entiendo con sustento bíblico que esta es la forma que Dios usa para acercarnos a Él. Porque Dios va a permitir, y esto lo enseñaba hace unos martes, Dios va a permitir y muchas veces provocar en nosotros una disciplina rigurosa para que nosotros volteemos nuestra mirada a Él. Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas que probablemente lo pudo haber hecho de manera normal, que pudo haber traído un sustento normal, que pudo haber traído una respuesta normal, una provisión normal, pero muchas veces va a permitir, inclusive muchas de ellas va a provocar que nosotros nos encontremos en situaciones difíciles, complicadas, para llevarnos a una disciplina más rigurosa entre nosotros. Elías llega a un arroyo donde solo hay agua para un tiempo. Y Dios lo permite y lo provoca para disciplinarlo en paciencia, pero también para disciplinarlo en esa búsqueda en silencio como su Dios. Porque Elías decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso no le aseguraba que pudiera estar siempre conociendo o acercándose más a Dios. Por eso Dios permite y provoca que Elías, en lugar de ir a un lugar normal, con una persona preparada por él, lo manda a un arroyo, donde el agua va a durar un tiempo solamente y donde la comida no es fácil obtener. Una disciplina para que Elías se acerque más a Dios. Una disciplina para que Elías conozca más a Dios. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Y dice su palabra que no lo hace más de lo soportable. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Las tentaciones o las pruebas que enfrenten en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Dios es fiel y Él no permitirá que la tentación o que la prueba sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. No más de lo soportable. Dios va a permitir, Dios va a provocar, no más de lo soportable, pero tampoco menos de lo soportable. Hechos capítulo 14, verso 21 y 22. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. No más de lo soportable,
Dios va a permitir y provocar, pero siempre con una salida, siempre con un sustento, siempre con su mano apoyándonos y cuidándonos. Pero no menos de lo soportable, es necesario vivir, pasar y atravesar por las circunstancias, porque ahí Dios está probando nuestra disciplina y nos está guiando a conocerlo más a Él. El fin de esto es edificar, hacer crecer, poner firme nuestro carácter en medio de la vida, fortalecer nuestra fe en medio de las circunstancias y prepararnos para vivir en medio de donde nos encontremos. Dice la palabra, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 5. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Esta es una de las primeras características que encuentro de por qué Elías con toda autoridad podía decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque Dios le da una instrucción que está fuera del entendimiento, que tiene fallas en la lógica del propio Elías. Pero la característica más importante de Elías es que él vivía en la presencia de Dios. Así que cuando Dios le pide que vaya a un arroyo donde no hay alimento, donde solamente hay agua por un tiempo, dice la palabra que hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Iglesia, qué importante es creerle a Dios aún en los momentos más inciertos. Qué importante es aprender a obedecer a Dios aún en los momentos más difíciles. Venía un hambre terrible, venía un momento difícil, y la instrucción de Dios va por encima del razonamiento y de la lógica. Pero este hombre obedece la instrucción y se va a vivir junto a un arroyo que estaba frente al Jordán. Elías creyó, Elías obedeció, y cuando Elías llegó al arroyo, Dios cumplió con su palabra. Porque Dios siempre cumple su palabra. Dios le dijo: te vas a ir a vivir al arroyo, y cuando llegues ahí yo voy a proveer el alimento. Va a haber agua para que bebas del arroyo, pero de la comida no te preocupes, yo voy a proveer eso. Y cuando Elías creyó y obedeció, por más irracional e ilógico que fuera la instrucción, llega a ese lugar y entonces Dios cumple su parte. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y Elías bebía del arroyo. Note esto, hermano. La provisión que Dios da al cumplir su palabra no es una provisión que pasa desapercibida. No es una forma que nada más va y llena un espacio en la escritura. La Biblia dice que la provisión, número 1, era milagrosa. Número 2, era buena. Número 3, era abundante. Y número 4, era constante. Era milagrosa porque eran cuervos los que le proveían. Era buena porque era pan y carne. Usted recuerda cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios los alimenta con maná. Y el pueblo dijo: ¿qué es esto? Eso significa maná, ¿qué es esto? Porque era un alimento que desconocían. Y llega el momento en el que se cansa, ¿y qué es lo que pide el pueblo? Es que queremos carne. ¿Qué es esto que nos estás dando? ¿Por qué nos siguen dando maná? Pero mire, la provisión no solamente era milagrosa, sino que era buena. Era pan y carne. Y esto me bendice tanto de manera muy personal, porque mi comida favorita son las hamburguesas. Y las hamburguesas justamente tienen estos dos elementos: pan y carne. Así que me lo imagino comiéndose una hamburguesa o una torta. Pero eso era lo que Dios le proveía: pan y carne. Era milagrosa, era buena, porque no era cualquier alimento. No era una comida de semillas, no era una comida vegana. No, era pan y carne. Y no solamente era buena, era abundante. Porque dice la palabra que por la mañana llegaba el pan y la carne, y por la tarde llegaba el pan y la carne. Y no solamente era abundante, sino que era constante. Porque durante todo el tiempo que Elías estuvo en ese lugar, todos los días, de mañana y de tarde, había pan y carne y agua para que se alimentara. Esa es la provisión de Dios. Esa es la respuesta de Dios. Y no puedo pasar por alto las palabras del salmista, Salmo capítulo 37, verso 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y ahora, por comer tantas hamburguesas, yo puedo decir: joven fui y he embarnecido. Y muchos me pueden acompañar en este salmo, ¿verdad? Y hemos embarnecido porque justamente no hemos mendigado el pan. Pero mira a dónde lo quiero llevar con esto. Los cuervos
no tienen un instinto de protección. Los cuervos descuidan y abandonan a sus crías. Y la provisión era tan milagrosa porque su procedencia era irracional. La provisión era tan milagrosa porque son cuervos los que le están llevando comida, aves de presa, aves que quitan, no que dan, aves que sacan los ojos. Nosotros tenemos un dicho que dice, cría cuervos, porque a eso hacen. Es más, mire, esto ni siquiera es un invento mexicano. Esto ni siquiera es un dicho coloquial por nosotros. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 30, verso 17. El que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. ¿Por qué? Porque esa es una característica. Los hijos pongan atención y tomen nota de esto. Es un proverbio. Pero este proverbio, la historia, los refranes, la vida nos han hecho entender que los cuervos son animales de presa, son animales carroñeros, son animales que quitan, que si hay alimento ellos van a ir por el alimento, no proveer el alimento. La provisión de Dios es de manera milagrosa por su procedencia irracional. Son cuervos los que le están llevando comida de mañana y de tarde. Ahora, quiero abrir un paréntesis, porque la palabra en el Antiguo Testamento que aparece para cuervos, y probablemente algunos lo han visto o leído o les tocará escucharlo, la palabra es Orebim. Cuando el Antiguo Testamento menciona cuervos, la palabra que aparece es Orebim. Y quiero decirle esto dentro del paréntesis. En Ezequiel, en Segunda de Crónicas y en Nehemías, esta palabra Orebim se traduce como comerciante o se traduce como árabe. Y muchos entran en discrepancia de decir si fueron animales, porque dicho sea de paso, el Antiguo Testamento menciona que los cuervos eran animales inmundos. Y muchos de los teólogos entran en discrepancia de decir si literalmente eran cuervos, animales carroñeros, animales inmundos que le llevaban y le proveían alimento a Elías, o que si realmente por la palabra y la traducción eran comerciantes que pasaban por el arroyo o eran árabes que pasaban por el arroyo. Pero cuando yo lo leo, mire, no quiero ser grosero ni mucho menos, pero para mí el fin es el mismo. Porque el comerciante, inclusive el árabe, nosotros tenemos este chascarrillo o cura que decimos que el árabe dice compra baratos, vende caros. ¿Por qué? Porque tiene esa forma de voy a conseguirlo barato y te lo voy a vender caro. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ganar. Y si me lo pregunta a mí a manera racional y lógica, pues es lo mismo. El cuervo quita, el comerciante también. El cuervo va a ver su necesidad, el comerciante también. Es decir, no es racional y no es lógico que las personas que están buscando su sustento lleguen a ofrecerlo de mañana, lleguen a ofrecerlo de tarde, lleguen a ofrecerlo de manera abundante y buena, pan y carne por la mañana y por la tarde. Y lo que quiero decirle con esto es que en ese momento no era necesario de ver de dónde venía la provisión. Si eran animales inmundos, si eran comerciantes o árabes, para Elías era tiempo de comer porque Dios lo estaba sustentando en ese momento. Y quiero decirlo de manera personal para tu vida, iglesia. Escucha bien esto, no te preocupes por la situación que estás pasando, porque Dios sigue usando cuervos hasta este día para proveerte. Provisión de manera irracional. Formas desconocidas, formas misteriosas, personas que no conoces, maneras que no tienes ni idea, pero Dios sigue usando cuervos para proveerte. Escucha bien esto, deja de cuestionarte de dónde viene la provisión. Si no pone en riesgo tu integridad, toma la provisión y bendice el nombre de Dios. Porque tampoco podemos caer en el error de decir, es que es la provisión de Dios. Y probablemente alguien que está en el crimen organizado te está dando algo de dinero y tú dices, es que es la bendición de Dios. No, si no pone en riesgo tu integridad, si es Dios utilizando a alguien más, recíbelo. Si tú estás seguro de que no pone tu integridad, deja de cuestionarte de dónde viene, recibe la provisión de Dios, bendice el nombre de Dios, adora a Dios, porque si Dios usa cuervos para sostenerte, su nombre tiene que ser bendecido, porque Él es fiel y cumple su palabra. Sea bendito su nombre para siempre. Amén. Esto me lleva a entender que Dios va a utilizar las situaciones a mi alrededor para llevarme a conocerlo a Él más profundamente. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy.
Pero Dios decía: Elías, tú puedes conocerme aún más. Y Elías decía: mi vida está en la presencia de Dios. Pero Dios le dice: Elías, yo quiero que me conozcas aún más, que profundices en tu relación conmigo aún más. Y Dios se va a valer de las situaciones incómodas para llevarme a una comunión más profunda con Él. Como lo dije los martes durante el curso del conocimiento del Dios Santo, no solo para conocer de Él, sino para conocerlo a Él como el Dios de mi vida. No solo para saber que Dios es bueno, sino para saber que Dios es bueno conmigo. No solamente para saber que Dios tiene todo el poder, sino que todo ese poder puede ayudarme a vivir, a subsistir y a salir de la situación en la que estoy. No solamente para tener conocimiento de Dios, sino conocerlo a Él como el Dios de mi vida. Y aunque Dios puede evitarme las circunstancias frustrantes y las circunstancias penosas en mi vida, la mayor parte del tiempo, escucha bien, las va a utilizar para acercarme más a Él. Elías se presenta con una autoridad sobrenatural ante el hombre más importante de la nación. El hombre más importante, pero también más malo. Y Elías, con una autoridad espiritual, sin currículum, sin genealogía, sin cartas de presentación, aparece delante del rey y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia los próximos años por mi palabra. Toda una autoridad divina, una autoridad espiritual. Acto seguido, iglesia, ese mismo profeta está escondido en un arroyo, esperando de forma irracional y misteriosa el sustento para su vida. Con toda la autoridad, Dios le pudo haber evitado esto y llevarlo a un lugar normal. Y aunque tiene toda la autoridad de un hombre de Dios, Dios decide enviarlo a un arroyo para que reciba provisión de forma misteriosa y forma irracional. Pero déjeme decirle esto que experimentó Elías lo acercó más a Dios, lo llevó a conocerlo más como el Dios de su vida. Y lo repito, aunque Dios le pudo haber evitado la pena, no lo hizo para concederle el favor de conocerlo más en medio de esa pena. Y quiero decírtelo de manera personal. En medio de lo que estás viviendo hoy, en medio de lo que estás atravesando hoy, estoy seguro que Dios lo puede hacer de forma distinta, pero lo está haciendo así para que lo conozcas mejor ahí. Lo está permitiendo, y me atrevo a decir que lo está provocando en tu vida para que allí aprendas a conocerlo como el Dios de tu vida, para que en medio de esta situación aprendas a disfrutarlo como el Dios de tu vida, para que aprendas a ir a Él en medio de esa necesidad que puede ser irracional, que puede ser misteriosa, pero que puedas acudir a Él. Y esta ilustración la mencionaba uno de los martes. Si yo voy caminando por un lugar que está iluminado, si yo voy caminando por un lugar que está firme y que es seguro, voy a caminar con tal seguridad que hasta puedo sentirme orgulloso de mi caminar. Y si alguien me toma del brazo mientras yo voy caminando por esta seguridad, lo primero que voy a hacer es: a ver, quítate, estoy caminando bien, me estorbas, no me ayudas, yo no necesito que tomes mi brazo porque estoy caminando seguro por este lugar. Pero si la circunstancia cambia, si el terreno es escabroso, si no hay tanta iluminación, si mis fuerzas me están faltando y en medio del caminar yo voy inseguro y no sé por dónde voy y me doblo los tobillos al caminar en el terreno tan inestable, y alguien me toma del brazo, créame lo que yo me voy a agarrar fuertemente para que me guíe, para que me ayude. Y lo hago de manera de ilustración porque Dios busca que mientras atravesamos en esta vida con todas sus alegrías, porque sé que Dios permite y provoca muchas de las alegrías en nuestra vida, pero sobre todo en los momentos difíciles, sobre todo en las dificultades, que usted y yo aprendamos a ir a Él en medio de eso, que podamos tomarnos de su brazo con gratitud, y déjenme decirlo así, aún en el tiempo de los cuervos.
que aunque no sabemos qué es lo que va a pasar, que aunque no sabemos si el día de mañana van a venir los cuervos otra vez, si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Y Él quiere que vayamos y que tomemos su brazo en medio de los momentos difíciles y con gratitud podamos abrazarnos de Él, con gratitud podamos sostenernos de Él y que logremos que nuestra confianza pueda crecer en Él. Pero mire lo que la palabra dice, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo. Y se secó justamente por la palabra de Elías, porque no había llovido sobre la tierra. Esto era algo natural, esto era algo que iba a pasar. Pero me lleva a pensar cómo Elías va de una situación extraña y hasta complicada, cuervos alimentándolo, y pasa de una situación extraña y complicada a una situación decepcionante. El arroyo se secó. ¿Y ahora dónde voy a tomar agua? Pueden venir los cuervos a traerme pan y carne, pero el arroyo está seco. Una situación extraña y complicada a una situación decepcionante. Pero de la situación decepcionante del arroyo seco pasa a una situación todavía más frustrante, porque Dios le pide, cuando el arroyo se seca, que vaya a Sarepta de Sidón, y que ahí en Sarepta de Sidón va a haber una viuda que lo va a estar esperando. Y esto lo prediqué el 28 de enero en el mensaje de primicias, tinajas y vasijas. Elías es mandado por Dios a un lugar con una mujer que no tiene prácticamente nada. Al fondo de la tinaja tiene un poco de harina y al fondo de la vasija tiene un poco de aceite. Y dice la palabra que está por prepararse la última porción de comida para dejarse morir ella y su hijo. Y Dios permite que Elías vaya de una situación extraña y complicada a una situación frustrante, un arroyo seco, a una situación todavía más decepcionante, más frustrante y más complicada. Dios manda a Elías a un lugar donde no hay prácticamente nada. Situaciones penosas, circunstancias frustrantes, momentos decepcionantes, tiempos inciertos que hicieron que Elías pudiera conocer a Dios, que de ninguna otra forma lo pudo haber logrado. Esto logró que Elías pudiera profundizar en su relación con Dios y que pudiera seguir diciendo con toda seguridad y con toda autoridad: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive mi Dios, que no importa cualquiera que sea la situación, que no importa si son cuervos, que no importa si son arroyos secos, que no importa si son tinajas vacías o vasijas vacías, mi Dios es el mismo y Él no me suelta. Que no importa la circunstancia o la situación penosa que yo pueda atravesar, mi Dios es el mismo y Él sigue extendiendo su brazo para que yo pueda asirme de Él. Que no importa la circunstancia que yo pueda estar atravesando, Él lo está permitiendo, Él lo está provocando para que yo también pueda decir: vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. ¿Quieren estar de pie en esta tarde? Dios está permitiendo esta situación en tu vida con el único propósito de que le conozcas más a Él, de que profundices en tu relación con Él. Y vuelvo a decirlo, Él puede hacerlo de manera distinta, sí, porque Él tiene todo el poder y no hay nada que lo limite y no hay nada que lo detenga, pero Él lo está permitiendo para que tu mirada se vuelva a Él y no a lo que tienes alrededor, para que tus ojos se pongan en Él y no en lo que tienes alrededor. Y me encantó el pasaje que el pastor nos leía en la transición de la alabanza a la predicación, porque dice la escritura: me hiciste conocer los caminos de la vida. Y todo lo que puede haber entre líneas en esos caminos de la vida, situaciones difíciles, situaciones complicadas, errores que el mismo Pedro pudo haber experimentado,
pero que Dios le hizo conocer los caminos de la vida con el propósito de que fuera conocido por Él. Y luego dice: me llenarás de gozo en tu presencia. Dios lo permite, Dios lo provoca para que ese gozo pueda llenar nuestra alma aún en medio de estas situaciones, y que podamos decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Quiere cerrar un momento sus ojos ahí en su lugar? Podemos cantar el último canto que entonaban los muchachos, y que podamos decirle en esta hora: Dios, ahora que estoy atravesando por esto, quiero decirlo así: Dios, tienes mi atención. Has logrado cautivar y llamar mi atención. Es difícil la situación que estoy viviendo, es complicada la situación que estoy experimentando, pero si lo has hecho para llamar mi atención y para poner mi mirada en ti, aquí estoy. Quiero voltear hacia ti, quiero confiar en ti, Señor. Si es tiempo de cuervos, déjame bendecir tu nombre, déjame llegar a ti para adorarte y darte gracias, porque de una o de otra forma, de manera racional o irracional, tienes cuidado de mí. Traes bendición a mi vida. Cierra un momento sus ojos y adore a Dios.